Ese tipo soy yo de manera tan fenomenal. Hemos iniciado este programa del día de hoy. Roberto Carlos, señores. ¿Quién no disfruta esa canción? A mí me toca decir, esa tipa soy yo. Buenos días, gracias por la sintonía de siempre en Despierta con CDN. Primero agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de un nuevo día y especialmente de poder iniciarlo junto a ustedes que nos sintonizan a través del canal 37. Ya sí se acabaron las vacaciones y aquí estamos desde ayer que el feriado correspondió al día de ayer, ustedes saben, movido por la ley, creo que 139-97, que cambia algunas de las fechas de feriadas para facilitar el comercio, hacer vacaciones largas y muchísimas cosas. Pero hoy es el día oficial del Día de los Santos Reyes Magos. El Evangelio de Marcos habla de cómo ocurrió esto cuando la estrella de Belén, la estrella condujo hasta Belén, donde había nacido el niño Jesús, que fueron a conocerlo porque le había dicho que ya había nacido. Entonces, así nace esta tradición y los reyes le llevaron al niño mirra, incienso y oro de regalo. Así que esta tradición nace así. Por eso hoy, además, espero que ustedes no lo hayan hecho ayer, porque la Iglesia Católica ha tenido una insistencia en que se modifique esa ley y el Día de los Santos Reyes se haga hoy cuando corresponde, y veo que la primera dama, doña Raquel Arbaje, se ha unido a esta solicitud. Ojalá que nos escuchen, como también tienen que escuchar al Instituto Eduardiano para que no se cambien algunas fechas patrias, pero mientras tanto vamos a hacer el ejercicio individual. Deje los reyes hoy, no ayer, para que la cultura y la costumbre no se pierda, la inocencia entre nuestros niños. Y especialmente, si usted conoce un familiar, un vecino, sobrino, quien sea, que hoy no pueda llevar la alegría a los niños con un juguetito, que la mano solidaria de todos, la del Estado, de las asociaciones, llegue, para que no haya ningún niño con la mirada triste, ni una lágrima rodee por sus mejillas, porque vea al vecinito, al amiguito, con sus juguetes nuevos y sin embargo quizás a él no le toque nada. Si usted puede evitar que un solo niño en el mundo, especialmente aquí en nuestro país, se sienta así, hágalo, porque de verdad que la inocencia es algo que hay que preservar y cuidar sobre todo. Hay agenda nacional e internacional. Por aquí el presidente Luis Abinader ha introducido cambios en el tren gubernamental, emitió el primer decreto del 2026 y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el nuevo consultor, es el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y el Ministerio de Justicia, una nueva institución que fue creada a producto de la reforma constitucional del 2024 y ahora con la ley, luego por ley se le dio forma y su representante es también quien fue su ideólogo y promotor, el doctor Antoliano Peralta, que había sido el consultor jurídico del Poder Ejecutivo del presidente Luis Abinader. Así que esperamos éxito. No sé si eso se se enmarca dentro de las expectativas de cambios que se dice que va a introducir el presidente Abinader en el tren gubernamental, y que de hecho en una entrevista que le hicimos aquí, que ustedes vieron, publicada también en el periódico El Caribe, a Monseñor de Jesús Castro Marte, invitó al gobierno a relanzarse. No sé si va en eso. Venezuela sigue siendo el gran tema. Ayer Maduro se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York. Ya hemos visto las informaciones difundirse, mientras Delcy Rodríguez asume como presidenta interina y la oposición venezolana sigue apostando a conquistar la bendición del presidente Donald Trump para si los chavistas que siguen en el poder no responden a sus expectativas. Estos y otros temas vamos a tratando hoy en nuestro programa. Ahora es el momento de decir buenos días a nuestros compañeros de trabajo, Federico Jovine, don Nelson Rodríguez, Catherine Hernández, que está aquí. Buenos días, Federico. Buenos días, Yanesi, buenos días, Catherine. Buen día, Fede. Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy. 6 de enero del año 2026, día de la Epifanía de los Reyes Magos.
Deberíamos estarlo celebrando. Yo me recuerdo cuando yo lo celebraba, cuando yo le ponía cigarrillo y hierba y un vaso de agua a los camellos. Caramba, la niñez, qué incauta la niñez. Pero qué necesario es que lo sea, qué necesario que la niñez sea inocente con los juegos de los Reyes Magos y espere con ansiedad ver dónde están sus regalos. Pero eso no va a pasar en República Dominicana, porque el Congreso nos quitó los Reyes Magos. Nos lo quitó con la ley 139-97, hace 28 años, y con un ejercicio de soberbia legislativa, todos los congresos que han venido después del 1997 hasta el 2026, han sido ignorantes en eso. Y todos los años es lo mismo, la misma discusión. Pero bueno, así se erosionan las costumbres de un pueblo que dice ser cristiano, que se precia de ser el único que tiene el escudo en la bandera, digo, la Biblia en el escudo, pero sin embargo, en las tradiciones no la celebra. Pero bueno, hoy es Epifanía de los Reyes Magos, perdón. Hoy también es Nochebuena, según el calendario ortodoxo. Hoy se está celebrando el nacimiento de Jesucristo en Rusia, Ucrania, buena parte del Cáucaso, algunas iglesias de Medio Oriente, por aquello del desfase del calendario de juliano gregoriano de 13 días. Así que hoy, aunque usted no lo crea, están, no sé si cortando, comiendo lechón o en esos lugares, pero están celebrando. Con relación al intro de nuestro productor del día de hoy, con esa canción de Roberto Carlos, yo creo que fue a Donald Trump que se la dedicaron, cuando dice, ese tipo soy yo. El tipo que está a cargo de Venezuela, en palabras textuales del presidente, Donald Trump es él. No Rubio, no Gesek, no el adjunto de Gesek. Ellos sí, pero el que está a cargo soy yo. Lo dijo ayer en el mismo lugar, en el mismo momento que Maduro decía, como señalabas, Yanesi, que era inocente. Próxima audiencia para el 17 de marzo. El 17 de marzo se fijó nueva fecha. Ayer, como señalabas, no solamente juró Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela por 90 días. Por cierto, Trump dijo que no hay condiciones para hacer elecciones próximamente en Venezuela, aunque la constitución venezolana dice que en ausencia del presidente en 30 días hay que hacerla. Ni constitución ni nada. No habrá elecciones porque la prioridad es la activación de la industria petrolera. El hermano de Delcy, porque hay que ponerlo así, hay que decirle el hermano para que se vea el vínculo que hay como presidente y copresidente en Nicaragua, pero eso no es nepotismo, eso es compromiso revolucionario. El hermano de Delcy, Jorge, se juramentó ayer como presidente de la Asamblea en el día de hoy, haciendo quizás un guiño a esa lamentable manifestación de poca lectura comprensiva de la que acusan los estudiantes dominicanos, dicho por las pruebas internacionales, pues empiezan la cúpula. El Ministerio de Educación y la ADP no se han puesto de acuerdo en cuál es la interpretación del comienzo del día de clase. Dice la ADP que es mañana, porque según ellos el calendario en la ley escolar, en la página 39, dice que es hasta hoy las vacaciones. Y el Ministerio interpreta que el hoy arranca hoy. Entonces, ni el Ministerio de Educación ni la ADP se han puesto de acuerdo en cuándo debe ser el inicio formal. Y aunque el Ministerio es el que regula, evidentemente, si los profesores no van a las aulas, no habrá clase. Y finalmente, simplemente acotar que esta designación a través del doctor Jesús Suberoída, como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la estaremos tratando con más profundidad aquí, por la gran relevancia que significa, y también la designación del doctor Antoliano como ministro de Justicia, como flamante y primer ministro de Justicia, con importante trascendencia en el ámbito de la justicia dominicana y también en el ámbito penitenciario. Cómo no, felicidades a ambos. Buenos días. Muy bien, se había pensado en Antoliano, creo que se dio ese movimiento. O sea, para el cargo de ministro de Justicia, lo de Suberoíza es una sorpresa, aunque ha estado asumiendo funciones en ese entorno carcelario, penitenciario. En este gobierno, los reyes, yo suscribo lo que ustedes dicen, había una caricatura de Mercader que debió salir hoy, parece que la dejaron para mañana, de los niños volviendo hoy en camello a la clase. Su juguetico con un camello. Realmente yo creo que la interpretación que se dio del inicio era que era el día 7. Si uno busca el comunicado de educación,
cuando dice la docencia termina el 19 de diciembre y retomamos el día 7. Problema de interpretación. Ahora no estoy de acuerdo que acusen a la ADP de vago, de ser vago, y que no quieren trabajar hoy. A lo mejor sea un día de clase perdido, pero ojalá que revisemos eso de los días feriados, no por las confusiones que puede generar. Yo le decía a un profesor que estaba llevando una ofrenda floral, creo que el 9 de noviembre, con motivo del Día de la Constitución. Y le decía, profesor, pero lo que se mueve es el feriado, el Día de la Constitución es el 6. Los constituyentes se reunieron en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844, no el día 9. Entonces hay que evitar ese tipo de confusión. Como lo de Venezuela va a ser uno de los platos del día de hoy, me voy a limitar a los hechos. Los hechos han comprobado y todo lo que se movió ayer. Apareció pocas veces Maduro por el asunto de la corte, del tribunal, pero ustedes van a ver que Maduro va a estar poco en los primeros planos en los días subsiguientes, porque el foco va a estar en otra cosa. Como muchos tuvimos el foco desde el principio de que el problema no era Maduro, sino la riqueza de Venezuela, del petróleo principalmente. De eso es que se está discutiendo. Ayer Trump designó como gobernador en ultramar ¿cómo se llama? Rubio, a Gese y a Miller. Ponga la atención a ese asesor de seguridad, Stephen Miller, que la esposa de él, Stephen Miller es un enemigo rayé de América Latina, rayé. Es un hombre de los israelíes, es enemigo de América Latina, pero la esposa Katy publicó un mapa donde pone la bandera de Estados Unidos en Groenlandia. Ha creado un lío diplomático, Dinamarca se ha quejado. Esos son de los radicales, entonces esos son los que van a gobernar según Trump en Venezuela. Besen, el del Tesoro, convocó a las petroleras hoy para discutir la repartición. En una cosa que eso no es tan fácil, señor, una de las cosas que se decía, nadie va a invertir donde tú no tengas claro cuáles son las reglas del juego, ni el plano de la seguridad, pero mira hasta dónde es la cosa. Va a reunir la petrolera para ver cómo se van a repartir y dice Trump que si no se portan bien, él va otra vez para allá, que hay que hacer lo que esta gente diga. Es una vergüenza, es un descaro, casi nauseabundo lo que está pasando en ese entorno. Dediqué la tarde entera al Consejo de Seguridad Nacional y eso me tonificó un poco. La inmensa mayoría de las posiciones, la inmensa mayoría estuvo alrededor del respeto a las normas internacionales, al derecho internacional, pero la inmensa mayoría, incluso la de Reino Unido y la de Francia, que son de los miembros permanentes. Entre los no permanentes, que está Panamá y Guyana ahora en este periodo, Panamá en el Consejo también me sorprendió, adoptó una posición que la vía pacífica, que la transición, porque todo el mundo se está separando de eso. La Unión Europea, 26 de 27, porque no apareció la firma de Hungría, planteó la defensa de las normas internacionales. Y dicen 26 países de la Unión Europea, que son los miembros del Consejo de Seguridad, se está refiriendo a Estados Unidos, los que tienen la responsabilidad especial en defender el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU. ¿Qué es lo que estaba pasando, señores? Lo que se ha visto claro ahora es que si a China se le antoja decir que Taiwán, como dice, es una provincia, van a coger Taiwán. La Unión Europea sabe que si no adoptaba esa posición, ¿cómo va a decir que Rusia está invadiendo a Ucrania? Ahora le dijo a alguien de Rusia, Zelensky, me acordé de mi amiga Yulisa Céspedes y su hermano con ropa. Le dijo a Zelensky, usted no puede estar muy relajado. Buenos días, Catherine. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Yanesi. Buenos días, Federico. A toda la audiencia de Despierta con CDN. Amigos, hoy es que arranca el año. Esa es la verdad. Hoy, 6 de enero, Día de los Santos Reyes. Ayer decíamos que era el feriado de los Santos Reyes. Yo quiero sumarme a ese llamado de Yanesi Espinal
no solamente de que se mantenga la tradición, sino de que la solidaridad acompañe la misión de cada familia de la República Dominicana, que todos los niños guarden en su corazón esa magia, esa inocencia que invita a compartir, que invita más a dar siempre que a recibir. Dar, recordando a Fito, es definitivamente una de las mejores experiencias que puede tener un ser humano sobre esta tierra. Leía con detenimiento el artículo que Federico Jovine, nuestro colega, publicó hoy en el periódico Listín Diario, interesante, sobre si se está firme o si se firmó. Esas son preguntas que vamos a estar tratando de dilucidar conforme avanzan los días en una Venezuela que en la primera jornada de la primera presidenta ilegítima de ese país, pues se ha despachado con detención a 17 periodistas. También en la noche avanzada, posterior a las 8 de la noche, vimos un rifirrafe del que todavía no se tienen los detalles oficiales, pero que se ha dejado claro, no se trató de otra cosa, sino parte del desacomodo, de este entuerto en el que están envueltos los funcionarios del pseudochavismo. Y lo digo así porque lo que pudimos saber a través de comunicaciones policiales que fueron comunicadas en distintos medios de comunicación, daban cuenta de que se trató del sobrevuelo de unos drones que al parecer no estaban necesariamente identificados, y entonces hasta desde Miraflores empezaron baterías antiaéreas. Ayer sí funcionó todo, hasta con unos droncitos. La pregunta es por qué el 3 no funcionó nada. Esa pregunta se la estarán haciendo los propios chavistas, incluyendo al hijo de Nicolás Maduro, alias Nicolásito, que en una comunicación que se publicó en redes sociales, pero que fue una comunicación interna con jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela, hablaba de traición. El señor Donald Trump dice que no, que ese no fue el escenario, que no hubo colaboración interna, pero en la época de la posverdad es más lo que no se dice que lo que se dice. Ayer Nicolás Maduro se declaró, como bien señalaba Yanesi, no culpable ante un tribunal federal en Nueva York y no será presentado ante ese escenario judicial hasta el próximo 17 de marzo. En lo que la chava y viene acá en la República Dominicana, tenemos un nuevo consultor jurídico, el señor Jorge Subero Isa, quien nos ha honrado con su presencia varias veces acá en el programa y que yo creo que es una posición interesante para una administración que está en los años del reacomodo para la posterior salida o cierre. Un presidente Abinader que no quiere tener dificultades desde el punto de vista de la toma de decisiones que emanen desde el Poder Ejecutivo y que estaremos viendo hilar fino en los próximos meses. Por cierto, el presidente no va a la Feria Internacional de Turismo, ya se ha hecho saber eso a través del Ministerio de Turismo de David Collado, que en su ministerio ha publicado textualmente que él va a encabezar la delegación gubernamental para esta importante cita internacional que la República Dominicana tendrá a partir del próximo 20 de enero y al que el equipo de Despierta, por supuesto, estará atendiendo, como siempre, con la mayor rigurosidad, con la mayor cantidad de entrevistas y trabajo, y estaremos entregando para ustedes, si Nelson nos lo permite acá en el programa, pues interesantes entrevistas. Ustedes nos dicen si las quieren, si no, no pasa nada. Vamos con nuestra compañera Raiza Álvarez, que está lista para darnos el detalle de la portada del periódico El Caribe. Querida Raiza, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta. Nosotros iniciamos este recorrido por el periódico El Caribe con la imagen de Nicolás Maduro y su esposa, trasladados por agentes de la DEA al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para su primera comparecencia. Continuando en el plano internacional, la mayoría de los países de la ONU favorecen la no intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y de vuelta al país, tenemos la posición de la Asociación Dominicana de Profesores que llama al Ministerio de Educación a que reanude las clases mañana miércoles. Y cerramos la portada con la designación de Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y Antoliano Peralta como nuevo ministro de Justicia. En la contraportada hablamos de deportes y de los toros que vencieron a los leones. Jeimer Candelario y Eloy Jiménez comandaron la victoria sobre los escarlatas y de paso igualan en la cima en el round robin.
Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta, que contiene un perfil de Antoliano Peralta, el primer ministro de Justicia de la República Dominicana. Y en una nota trágica, en Miches, 2 hermanos murieron ahogados al intentar rescatar a un animal. Y cerramos las notas de CDN Digital con las inundaciones en el Cibao por un sistema frontal que ha afectado principalmente a Puerto Plata, Santiago, Montecristi y Nagua. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Vamos al boletín meteorológico correspondiente a hoy martes 6 de enero, extendido hasta mañana miércoles 7. Y dice así: el sistema frontal continúa alejándose del país, lo que provocará una disminución de las precipitaciones, generándose solo algunos chubascos aislados sobre localidades de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas, Mirabal, La Altagracia, El Ceibo, Samaná, entre otras, durante las horas matutinas. Sin embargo, en gran parte del país observaremos un cielo mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos debido a una masa de aire con bajo contenido de humedad. Para la tarde de hoy no se esperan cambios importantes, ocurriendo las precipitaciones aisladas hacia poblados cercanos a montañas. Bueno, ayer fue sorprendido parte de la región norte del país, principalmente Puerto Plata, San Francisco. Hubo hasta inundaciones, parece que fueron un poquito inesperadas, porque yo que recuerde, nosotros en el boletín de ayer no vaticinamos tanta lluvia para esa zona del país. Sin embargo, para mañana miércoles tendremos la incidencia de un sistema de alta presión, circulación anticiclónica se le llama, en el territorio dominicano, manteniendo un ambiente con escaso contenido de humedad. Por consiguiente, predominará un cielo principalmente soleado, poco nuboso y de precipitaciones escasas. Todavía las temperaturas se sentirán agradables a frescas en la noche y la madrugada, especialmente sobre las zonas montañosas y los valles del interior del país. Hasta aquí el parte de meteorología para este martes 6 de enero, extendido hasta mañana miércoles. Vamos a la pausa. 7:28 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Los leemos brevemente en Facebook Live porque tenemos mucho contenido para el programa de hoy. Vendrá Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Con él estaremos conversando, por cierto, a propósito de que fue consultor jurídico de la presidencia y esta decisión del presidente Abinader, a ver cómo lo ve, cómo se encuadra el PRM en estos días. Vamos a hablar mucho de Venezuela. Hablaremos también mucho de Venezuela, pero cómo no preguntarle a Guido sobre el tema del consultor jurídico. Eso sería casi un... no, claro que sí. Por aquí está Francisco Marte, que nos saluda. Hola, Francisco, saludos para ti y para tu familia. Jocelyn Martínez, Catherine, Dios les bendiga a todos. Feliz Día de Reyes, amén. Muchísimas gracias. Cristian Segura, bienvenida, Catherine, felicidades. Desde Santiago Villa Olímpica, gracias, Cristian, un abrazo para ti. Henry Santana está en Higüey, del otro lado. Un abrazo, querido amigo. Alan Daniel Vargas Corsino, CDN, feliz año nuevo. Les voy a mandar una foto. Sí, claro que sí, envíala, Alan. Gracias. Jocelyn está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Francisco Marte nos manda bendecido día, equipo. Tito Gómez también, buenos días, bendiciones, un abrazo. Catherine, Nelson, Yanesi, Héctor, Federico, Yulisa, a todos. Wow. No, Jocelyn, yo no te estoy dejando de leer, te he leído varias veces, querida amiga, un abrazo afectuoso. Feliz Día de los Santos Reyes, un abrazo. José Santana de Shams, muy buenos días. Y Delio Samuel Marmolejos también está por acá conectado. Con esas bendiciones de ustedes, vamos a empezar con el contenido. Gracias a Jacqueline Pérez también por conectarse, en este caso desde Atomayor. 7:29 minutos de la mañana. Bueno, pues como es noticia en el día de hoy, ayer el presidente Luis Abinader emitió el decreto 1-26, primero del año, mediante el cual designó al doctor Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a su vez nombró al doctor Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y adecuación del sistema jurídico del Estado.
Con esta disposición, el mandatario coloca al frente de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a una figura de amplia trayectoria y reconocido prestigio, responsable de brindar asesoría legal directa a la presidencia y de garantizar coherencia constitucional y normativa a las decisiones gubernamentales. Subero-Isa además cuenta con una destacada carrera en la vida institucional del país, pues se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante 14 años, desde 1997 hasta el año 2011, periodo en el que comenzó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial a su vez y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial. Ciertamente, la designación del doctor Jorge Subero-Isa al frente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo no solamente prestigia, una vez más, porque lo estaba haciendo, a esa dependencia, sino que contribuye a garantizar la idoneidad de las decisiones jurídicas o va a hacer valer las decisiones políticas que el presidente haga desde el punto de vista jurídico. El doctor Jorge Subero-Isa es el responsable, junto con las personas que le acompañaron en su paso por la Suprema Corte de Justicia, de eso que en su momento los abogados llamaron la primera ola de reformas del Poder Judicial, que comenzó en el año 2028 y todavía continúa. Y en el caso del doctor Antoliano Peralta Romero, lejos de ser un retiro honroso, podemos decir que es una reconfirmación de la confianza que tiene por parte del presidente, pues estará al frente de un ministerio creado por la ley 8025 que todavía no tiene un titular, este será el primero, y al frente de esta dependencia el doctor Antoliano Peralta, pues no solamente llevará el tema de la gestión penitenciaria, con todo lo que eso significa, sino la política de justicia del Estado, la representación del mismo y la administración de los bienes, entre otras importantes funciones. Éxitos a ambos. Dos designaciones que no van a provocar ningún tipo de ruido. Ustedes van a ver que va a tener la complacencia, el beneplácito, no solo de la comunidad nacional en sentido general, sino de la comunidad jurídica de la República Dominicana. Alguna gente me decía, no, ven acá, pero Subero fue presidente de la Suprema, que se aceptara una consultoría jurídica, no es lo mismo. Además, Subero ha tenido una gran vocación de servicio para este país. Y Antoliano se ganó su puesto, él fue de los artífices de esa legislación para crear ese Ministerio de Justicia. Y también positivo por parte del presidente Abinader, de que a pesar de que este ministerio entró en lo que le llaman vacaciones, la vacatio leyes, el presidente, y así lo anunció en la semanal, ha decidido ir a avanzar en el proceso, haciendo una serie de designaciones y de ajustes administrativos. Recuérdense que el tema penitenciario, que ahora pasa para el Ministerio de Justicia, se lo quitaron a la Procuraduría, ya él ha hecho designaciones y se ha estado avanzando en esa dirección. Cuando se cumple el año, cuando entre en vigencia, ya estará todo el entramado. Además, eso implica mucho del Ministerio de Administración Pública, la designación de personal, etcétera, etcétera. Y bien que se haga casi en la víspera del Día del Poder Judicial, que es mañana, y se va a hablar un poquito de la justicia en este país, y yo adelanto un punto, que es el de la confianza que debe recuperar la justicia dominicana en la colectividad nacional. Bueno, con relación a este Ministerio de Justicia, hay que decir que su formulación tiene tiempo, pensándose que Antoliano Peralta ha sido una de las figuras claves para el diseño de esta nueva entidad que eleva a 23 el número de ministerios en la República Dominicana, un gobierno que ha intentado readministrar o reorganizar el aparato gubernamental y que en este caso busca descongestionar a una Procuraduría General de la República que para muchos no debía tener incidencia directa sobre algunas piezas del sistema de justicia, entre ellas, por supuesto, el sistema carcelario, las cárceles del país administradas por el organismo persecutor del Estado. Había quienes decían era prácticamente un choque de trenes, una relación que no debía tener
necesariamente esa interacción permanente. La estructura del Ministerio de Justicia contempla la creación de 6 viceministerios, entre ellos el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, el Viceministerio de Representación Judicial y Extrajudicial, el Viceministerio de Derechos Humanos, también el Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad, el Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales y el Viceministerio de Asuntos Registrales y de Servicios a la Ciudadanía. Es una hoja en blanco la que tiene en sus manos Antoliano Peralta junto a su equipo, y eso tendrá definitivamente que esperarse con detalle y analizarse con detalle. Al igual que Nelson, considero que el nombramiento del magistrado Jorge Subero Isa no va a generar ruidos. Pienso que le hace un servicio al país. ¿Qué le habrá dicho al presidente para convencerlo de que lo acompañen en este último trayecto? Eso no lo sabemos. Probablemente si el nuevo consultor jurídico que será designado hoy a las 8 de la mañana en el Palacio Presidencial nos concede una entrevista, pues le estaremos preguntando al respecto. Pero considero también que sí, el magistrado Subero ha entregado años importantes de su vida y de su carrera al desarrollo del Estado dominicano. Así que bueno, esperemos cómo avanzan esas designaciones y sobre todo también esperemos si hay nuevos cambios. Hay quienes piensan que arrancó Jaina a moler temprano, no lo sé. Bueno, así es, ustedes han ampliado sobre estas nuevas designaciones del presidente Luis Abinader, y aunque estoy muy de acuerdo en que la nueva figura que entra al tren gubernamental y a una de las posiciones de mayor relevancia para el Poder Ejecutivo, la consultoría jurídica, el doctor Jorge Subero Isa, no va a generar ningún tipo de ruidos, es un ciudadano que tiene un aval, una historia de servicio. Y recuerdo que una entrevista que le había hecho en mi programa, creo que en más de una ocasión, él siempre dijo que está dispuesto a servirle al país. Así que es una figura de la nación, del Estado Dominicano. Sin embargo, yo creo que tiene una lectura política con relación a lo que había venido ocurriendo, y aunque en este caso de Subero no creo que genere ninguna crítica, sí está enmarcado dentro de unas señales que ha venido dando el presidente Luis Abinader, y es que hay muchas designaciones que no provienen de las filas del Partido Revolucionario Moderno. El doctor Jorge Subero Isa no es una figura de militancia política y mucho menos del partido de gobierno, aunque como ha dicho Nelson, ya había estado en varias comisiones, por ejemplo en el tema penitenciario, pero es una figura ajena a la militancia partidaria. Solamente decir eso, del doctor Antoliano Peralta fue el ideólogo, el creador, el que se ha encargado en esta etapa de cambios institucionales de explicar que el Ministerio de Justicia no es nada nuevo, que es algo que se retoma, que estuvo incluso en la Constitución del 44 y que lo que se está luego se anuló, luego se retomó, y aquí lo que se está haciendo es una especie de rescate histórico para esta institución. Así que como han detallado los compañeros, yo creo que son ambas designaciones excelentes y van a aportarle al gobierno del presidente Luis Abinader ya en esta etapa de poco más de 2 años que le quedan a su segundo y último periodo gubernamental. Ahora tenemos que pasar al tema de la agenda mundial, al tema fundamental que ocupa no solamente a la República Dominicana, sino a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos y a la hermana República de Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro se declaró no culpable en su audiencia inicial por cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York, donde afirmó que es un prisionero de guerra. Cito: "Soy inocente, no culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país", dijo el mandatario, quien habló a través de un intérprete ante el juez Elvin Herstein. El presidente mencionó que había visto la acusación, pero no la había leído, y que lo habló parcialmente con su abogado. El defensor de Maduro es Barry Pollack, un abogado litigante experimentado que defendió al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ustedes recuerdan esa saga de Julian Assange. Tras la intervención del mandatario, su esposa, Cilia Flores,
procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado no culpable, completamente inocente. Durante la audiencia, Hertzstein informó a Maduro y a Flores de su derecho de informar al consulado de sus arrestos. Ambos estuvieron de acuerdo con que les gustaría realizar una visita consular. Vamos a ver qué tanto apoyo le van a dar sus compañeros chavistas a Maduro en este proceso, como se ha visto ayer a Delcy, la presidenta interina, pronunciarse de que ha sido un secuestro y otras calificaciones a lo que ha ocurrido con Maduro. Ha habido una reacción mundial con relación a este tema, es la agenda del mundo, no solamente por el hecho como tal, sino por el mensaje que manda de un tema de desconocimiento del derecho internacional y de irrespeto a la soberanía de los pueblos que ha ocurrido con el gobierno, con la acción del presidente Donald Trump. Sin embargo, me quiero referir a las reacciones y las no reacciones que ha ocurrido en la República Dominicana con relación a este tema. Sí, mira, antes de entrar tú en las reacciones, para no dejar el punto del Tribunal de Nueva York, solo dos precisiones sobre el juez a que ha llegado el caso. Un juez ya un poquito entrado en años, de 92 años, entra en la categoría de los seniors, o sea que no anda litigando en 10, 20 casos, lo tienen para casos súper especiales y este es uno de ellos. Decía Trump ayer que es un buen juez, que él va a ver cómo le va, o sea, no al juez, sino a Trump y su acusación, porque ya el juez ha tratado parte. En abril pasado llegó un caso sobre las deportaciones a presuntos miembros del Tren de Aragua y el juez dijo que invocar la ley de enemigos extranjeros no exceptuaba tener que notificar a los imputados y darle la oportunidad de defenderse y de conocer la acusación. Eso es un tema. Yo decía aquí que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, tiene un caso en un tribunal, va a tener que ir a testificar porque la jueza de ese tribunal dice que ella dio una orden de que no se deportaran a El Salvador y como quiera lo deportaron, ella teniendo la orden en su despacho. Pero a donde voy es que, como dije ayer, la única referencia que hice a Maduro fue que se buscara un buen abogado. Yo le recomendé a Shapiro, a Robert Shapiro, pero este es muy bueno, no solamente por el caso que se menciona, sino porque es de estos penalistas polémicos que pueden llevar a la opinión pública y manejar un caso, que creo que es lo que se va a tratar de hacer en el caso de Maduro. Mire que inmediatamente él no pidió fianza, no pidió nada, dijo, vamos a apoderarnos de la acusación, y el juez fue flexible porque Maduro anotó mucho en una libretica amarilla, decía, y Maduro le pidió al juez que se vea sus apuntes, y dice, usted tiene derecho a llevarse sus apuntes para allá. Pero vamos a ver, porque ese es un proceso que puede resultar largo y que va a ser un elemento que va a estar acompañando a este proceso, pero reitero, como una parte secundaria. No quería dejar pasar lo del juez, la decisión que tuvo el juez en abril y las expectativas que hay de este proceso, para no salir del mismo. Ya, yo sí quiero referirme a las reacciones internas que ha tenido el tema de Venezuela, porque a pesar de que ya vamos para el cuarto día de que ocurrió este acontecimiento, la madrugada del sábado, la oposición dominicana representada primero por el Partido Fuerza del Pueblo y su líder Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana no se han referido a este tema. En el caso del presidente Danilo Medina no es dado a esto de participar, de opinar y en los debates de los foros internacionales y de los temas internacionales. Lo hacía cuando era presidente porque obviamente propio de su investidura y como jefe de la política diplomática, pero no es el caso del presidente Leonel Fernández. De hecho, el presidente Fernández ha participado como observador
de las elecciones de Venezuela durante muchísimos periodos, durante muchísimas elecciones, y la última, la del 28 de julio del 2024, no fue la excepción. Sin embargo, no ha habido una reacción ni de ellos ni de sus principales representantes de secretaría, ni de la Secretaría General, Johnny Pujols, ni el señor Florian Peñita, mejor conocido como Peñita, ni de Manolo Pichardo, que es el titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza del Pueblo, ni tampoco de Gustavo Sánchez, que ahora ocupa esa posición que la tuvo durante un buen tiempo Temístocles Montaz. En el caso del presidente Fernández, que es la ausencia más notoria por su dimensión, porque cómo se identifica con los temas internacionales, hay que decir que el presidente Fernández es un hombre que se caracteriza por no responder, por no reaccionar de manera precipitada. Siempre se toma un tiempo a la hora de emitir una opinión, así ha sido siempre. Sin embargo, en el tema internacional suele ser un poco más rápido en las reacciones, pero por las implicaciones que tiene políticas que tiene este tema, me parece que tendría que tomarse con mucho cuidado. El presidente Fernández, además de ser el líder de la oposición, pues es un hombre más de Estado. Después de 3 periodos de gobierno, pues tiene un manejo de Estado. Y yo creo que es cuesta arriba para él despacharse con un apoyo a la posición que ha tenido el gobierno dominicano, muy en sintonía con la política de Washington, que no ha respetado el derecho internacional, y que el multilateralismo por el que es el discurso que defiende el presidente Fernández se divorcia de ese comportamiento de la política estadounidense en esta etapa. Entonces no es tan fácil, pero tampoco podría pronunciarse de una manera que no tome en cuenta el factor político sobre Nicolás Maduro, porque es un presidente ilegítimo que desconoció el resultado de las elecciones. ¿Cómo defender a Maduro? Las dos cosas estarían mal. Y además daría la impresión de una división interna en la República Dominicana a la respuesta de un problema internacional si se distancia mucho de la posición del gobierno, que en su comunicado no ha reivindicado el derecho de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que ha sido el discurso que ha caracterizado a la mayoría de las naciones con esta acción de Estados Unidos. Así que me parece que ya el presidente Fernández no debe darle más de larga a este asunto, porque su silencio durante tanto tiempo en un tema donde él es de tanta relevancia para la República Dominicana, incluso para la región, porque participa, repito, con frecuencia en los foros internacionales, y el silencio no le ayuda, sobre todo porque vemos una campaña bastante intensa en diferentes plataformas de redes sociales vinculándolo con Maduro y la relación de amistad que tuvo con el chavismo durante muchísimo tiempo. Mira, hay un refrán, el refranero popular español dice: a rey muerto, rey puesto. O los norteamericanos también tienen otro que dice: the show must go on. Todo debe continuar, y eso lo vimos ayer en Venezuela. El show continuó, la vida continúa, el derecho internacional funciona para algunos países, sobre todo para las potencias, porque es un constructo de las potencias. Es una camisa de fuerza que las potencias se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial a su medida, y se la ponen si les sirve, y si no les sirve, no se la ponen. Y eso lo hemos visto a lo largo del tiempo en todo el planeta. En lo que estamos viendo desde el punto de vista jurídico es la aplicación de la doctrina Kerr-Frisbee, una doctrina norteamericana de 1886, donde básicamente la justicia norteamericana reconoce que no importa la legalidad o ilegalidad de la forma que se utilizó para poner a un presunto para un acusado ante un tribunal norteamericano. Lo importante es que esté ahí delante del juez. Me lo pueden traer como sea, no me importa. Cuando entre por el tribunal ya está todo santificado. Es un precedente de más de un siglo
validado varias veces, incluyendo con el caso de Noriega, y a diferentes también instancias de, digamos, el orden común. Y lo que estamos viendo esto en un tribunal, no nos olvidemos que en ese tribunal a Maduro lo están juzgando por 4 delitos comunes. Digo comunes, no son comunes por las penas que tiene, pero es narcotráfico, posesión de armas y 2 más. No lo están juzgando por dictadura, no lo están juzgando por violación de derechos fundamentales en Venezuela, ni nada parecido. Aquí ciertamente el derecho internacional está tocado, porque al final esto lo estamos viendo, este show lo estamos viendo en un tribunal, en un país donde para meter preso a un mafioso tuvieron que recurrir a una violación de leyes fiscales, no asesinatos, como por ejemplo el caso de Al Capone. En Estados Unidos importa más la forma que el fondo, porque es un gobierno de jueces. La discusión de fondo es que al presidente Donald Trump le vale más el fondo que la forma. Y esta discusión se está dando en un momento donde lo que está en cuestionamiento no es el derecho internacional, es el orden mundial y la reconfiguración geopolítica de las fuerzas del planeta. Y esa es la verdadera discusión donde nosotros, como Latinoamérica, estamos en una esfera de influencia que nosotros denominamos el patio trasero, y ahí está en su estrategia de seguridad nacional. ¿Qué pasará con Maduro? Un proceso judicial como otro más, que se busque un buen abogado y que se defienda, y que no cuente con el apoyo de Venezuela, que no sea más allá de poderle pagar ese abogado, porque la extraterritorialidad de la ley norteamericana aplicable en cualquier lugar del planeta es una cuestión estrictamente de fondo y es una cuestión estrictamente de fuerza imperial, no es una cuestión de derecho. Y yo creo que ahí es que tenemos que estar lamentablemente muy claros. Miren, como les decía al principio del programa, hay que analizar minuto a minuto lo que ocurre en una Venezuela que tiene a la mayoría de los ciudadanos expectantes. Millones de personas no pueden mostrar realmente cómo se sienten ante lo que está ocurriendo en su país, porque, entre otras cosas, han emitido un decreto firmado por Maduro. No sé cómo lo firmó, el mismo día que lo capturaron, porque según la administración estadounidense, él se enteró, y según Pete Hegseth, él se enteró que lo iban a arrestar quizás 3 minutos antes. Pero este decreto, que elimina una serie de derechos fundamentales, que elimina las garantías constitucionales a los venezolanos, entre otras cosas permite que cualquiera que esté medianamente de acuerdo con la captura de Nicolás Maduro, pues pueda ser llevado a una cárcel en Venezuela. O sea, la libertad una vez más cooptada. Así que esta transición hay que verla minuto a minuto. Les decía que en la primera jornada de una presidenta ilegítima del país, Delcy Rodríguez, y digo ilegítima porque su posición emana de la vulneración del derecho y de la soberanía popular el pasado 28 de julio. Delcy Rodríguez no ha sido nombrada por nadie de manera legítima, tampoco lo fue Nicolás Maduro, se robó las elecciones, por lo tanto eso tiene un problema de origen. Ha jurado ante la Constitución y ante su propio hermano. Cualquiera podría pensar que estas son cosas de la política que se dan, pero en palabras llanas es parte de esta lógica pseudo familiar en el gobierno, que ella defiende con dolor, que va a defender con dolor lo que ocurre en Venezuela, y a su hermano Nicolás Maduro. Dolor tienen los venezolanos que han tenido que sufrir esta tragedia que ellos han encabezado durante 30 años. Hay que decir en principio, porque yo entiendo la preocupación sobre el tema del derecho internacional, la preocupación sobre el principio de soberanía. Maduro no era un presidente legítimo. No estamos hablando de un gobierno constituido sobre la base del derecho democrático de la gente, no. Es un tipo que decidió robarse una elección a la franca. Es un tipo que ha encabezado la persecución, la muerte de cientos, de miles de personas con su accionar delincuencial. No es un ícono revolucionario. ¿De qué estamos hablando? De un tipo que se pasea por un pasillo cuando lo van a traducir a la justicia y lo primero que se le ocurre es decir Happy New Year. Ese es el ícono del progresismo mundial. Hay que preguntarse sobre esto. Entonces,
¿Quiénes han saqueado Venezuela en los últimos 27 años? Tienen nombre y apellido, se llaman Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No nos llamemos a engaños. En la primera jornada de Delcy la Moderada, como la llamó New York Times, hemos visto esto, represión, 17 periodistas presos, detenidos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ayer creo que dio un balance en el que liberaron algunos. Vamos a hacerle seguimiento estricto a esto. Y entonces vamos a tener que determinar minuto a minuto, y entiendo que también lo estarán haciendo los funcionarios estadounidenses, sobre si esto es pose o realidad. Ese desorden que vimos ayer, que sé que producción tiene las imágenes, esas ráfagas de disparos que se produjeron cerca del Palacio de Miraflores en el oeste de Caracas ayer, muestran a una administración que tiene definitivamente muchas dudas. Y el propio hijo de Nicolás Maduro, que está incluido en esa orden, en ese indictment de los estadounidenses en la Corte Federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, dijo textualmente que hubo una traición. Entonces, esto que al parecer se ha dilucidado en las últimas horas, aunque repito, no hay información oficial, tuvo que ver con unos drones que sobrevolaron Caracas, y ahí sí respondieron todos. Baterías antiaéreas, policías corrieron, esto y aquello. ¿Por qué no ocurrió esto el 3? Y finalmente, yo quiero referirme a un detalle, porque yo insisto, la dictadura siempre ha mentido. Si ustedes quieren comerles el cuento, háganlo, sean libres de hacerlo. Durante décadas le dijeron a los venezolanos que era falso que los cubanos mandaban en Venezuela, que era falso que los militares cubanos tuvieran presencia en las Fuerzas Armadas venezolanas. Farsantes. Escuchen a una funcionaria diplomática, ojalá que producción la tenga, ponme ese cortecito porque vale la pena escucharlo, de cómo decía, rasgándose las vestiduras, y un Díaz-Canel que publicaba en Twitter que eso era una violación de dos países soberanos, que los acusaran de tal ignominia. ¿Ven? Tenemos a la dama. El gobierno de Cuba ha estado denunciando una secuencia de declaraciones con acusaciones, falsedades y calumnias sobre la naturaleza de la relación de cooperación entre Cuba y Venezuela. Al frente de este equipo de política exterior del gobierno de Estados Unidos ha estado el mentiroso patológico ex embajador John Bolton, quien tiene una larga historia de conflicto con la verdad. Bolton mintió sobre la existencia de armas químicas en Irak, mintió sobre la existencia o supuesta existencia de armas biológicas en Cuba en el año 2002, y ambas mentiras, entre otras, le costaron la nominación al puesto de embajador en las Naciones Unidas, en un panel y unas audiencias en el Senado de los Estados Unidos, en la cual su propio partido votó contra él. Una personalidad así o una figura así debería estar impedida de volver a ejercer un cargo público de tan alto nivel. Entonces, estos mentirosos patológicos que ellos llamaban no eran sino ellos mismos. Porque ayer el señor Díaz-Canel dijo, y su gobierno ya está en las páginas, por ejemplo, Telesur, que les gusta citar a muchos, que sí, que 32 cubanos estaban defendiendo a Nicolás Maduro. Entonces, ¿de quién es la injerencia? Finalmente, María Corina Machado fue entrevistada ayer en Fox News. Dice, entre otras cosas, que Delcy Rodríguez es una pieza fundamental del régimen y que es una aliada de Rusia, que es una aliada de otros gobiernos del mundo. Esa entrevista la pueden ver en detalle, no tenemos demasiado tiempo, pero bueno, era parte de las pinceladas que se vierten sobre este escenario venezolano que tiene, por supuesto, repercusión mundial. Vamos a irnos a pausa. Lo habíamos adelantado, Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Al principio dijimos que bueno, ya nombraron un nuevo ministro de Justicia e incluso un nuevo consultor jurídico, posición que ocupó alguna vez Guido Gómez Mazara. De eso y de otros temas, yo tengo el particular interés de hablar sobre Venezuela con él,
porque ya estuvimos intercambiando en el fin de semana puntos de vista al respecto. Pero con los buenos días vamos a decirle a Guido que nos haga una valoración de esas designaciones. Primero, buenos días. Buenos días, Guido. Feliz año, mis mejores deseos y sobre todas las cosas, mucha salud. En esa intención, el presidente de la República, amparado en la facultad constitucional que tiene, lo que hizo en el día de ayer fue oficializar todo un proceso de transformación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Justicia, designando a quien hasta ayer ocupaba la condición de consultor jurídico de la presidencia, mi buen amigo, Antoliano Peralta, de la hermana República de Miches. Y fundamentalmente lo que hizo fue que designó a mi profesor de introducción al derecho, primero, me dio responsabilidad después y me dio las obligaciones, Jorge Subero Isa. Creo que es una persona que tiene una hoja de vida en términos del ejercicio de la profesión fuera de discusión, con galones adquiridos en toda la jerarquía del sector justicia, con un desempeño y una acreditación que recibe el aplauso público y que siento que su designación marca las características de lo que yo puedo interpretar como el segundo aire de la administración del presidente Abinader, en el sentido de que la gente percibe que ya hay un ciclo de 2 años y medio que nos quedan durante este gobierno y que el presidente se apresta a generar algún tipo de transformaciones, reformas, no solo desde el punto de vista de la designación, sino de la asunción de políticas públicas que habrán de impactar en la sociedad dominicana a partir de ya esta primera semana de enero. Yo saludo esa decisión y quiero decir como nota aclaratoria que cuando yo me fui a estudiar a los Estados Unidos, yo recibí 2 cartas de recomendación. La primera me la firmó José Francisco Peña Gómez y la segunda me la firmó Jorge Subero Isa. O sea que yo tengo una gratitud y un afecto y una relación de hace muchos años. La designación del ministro de Justicia también. Excelente, excelente. Es una persona que ha hecho carrera en el área, que ha postulado sobre la viabilidad del sector justicia y lo que fundamenta ese ministerio es que los aspectos propios del ámbito del sector prisión administrativa estén bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia que siempre ha existido en la República Dominicana y que en este marco de reformulación del marco constitucional se ha validado de nuevo. Pero yo le deseo mis mejores parabienes a don Antoliano Peralta. Bueno, Guido, nos gustaría escuchar tu reflexión sobre el tema de la agenda mundial, qué es lo que ha ocurrido en Venezuela, la evolución que se ha visto, los cuestionamientos, el respeto al ordenamiento jurídico del derecho internacional, el tema de la soberanía, pero cuando se aplica esta una acción unilateral a un gobierno ilegítimo, ilegal, calificado de dictadura, entonces genera como una situación, wow, como que las dos cosas están mal, ¿por cuál me voy? Una lectura a ese escenario y también si podríamos traerlo un poco a lo local. Con gusto. Mira, el multilateralismo está en crisis, no ahora. Frente a esto, hay múltiples interpretaciones del acontecimiento del día 3 de enero. Yo quiero comenzar apelando más a la jurisprudencia y después voy a los componentes de carácter legal. Ningún desplazamiento de un dictador se hace con estricto apego a la legalidad. 2. Es una acción moral y políticamente defendible. Lo que entra en cuestionamiento son las características jurídicas y en este orden de carácter diplomático al respecto. Y comienzo a decir lo siguiente. La narrativa de Estados Unidos ha construido un concepto que se llama extracción. Y sobre esa base hay una reacción natural de la comunidad internacional al respecto. Una comunidad que se ha alineado en múltiples direcciones. Lo que postulan, como yo, de que los valores democráticos son innegociables y que no hay una dictadura buena y otra mala. La dictadura es mala como quiera, sin importar su orientación ideológica. Pero además, ahí voy a los componentes estrictamente de los precedentes legales. Yo quiero recordar el caso específico que el punto de ruptura tuvo que ver mucho con las elecciones de julio del 2024 y que a partir de ahí la comunidad internacional fijó posición, incluyendo el caso de la República Dominicana. Y en esa dirección lo que ha dicho el gobierno dominicano a través de sus voceros y del presidente de la República es lo siguiente.
nosotros nos reiteramos en la defensa de valores democráticos. Ya en la República Dominicana hay una declaración de Santo Domingo respecto al apego irrestricto. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia interesante, a veces olvidada, que es el concepto de Carta Democrática. Hugo Tolentino, siendo canciller de la República, la esgrimió en la reunión de Perú. La esgrimió en el marco que en el año 2002, siendo Diosdado compañero de vicepresidencia de Chávez, se alegó eso para que la comunidad internacional no reconociera lo que muchos llaman el Carmonazo. Frente a ese acontecimiento, la República Dominicana ha acumulado los créditos éticos y morales para hacer una defensa. ¿Por qué? Porque el fundamento que ha esgrimido el gobierno dominicano es que la ruptura de la transparencia de las elecciones de julio del 24 crean las condiciones para una ilegalidad del gobierno del presidente Maduro. Frente a ese acontecimiento, yo también quiero sostener dos tesis. Si bien es cierto, se esquivó aspectos de la estricta formalidad diplomática, que eso está fuera de discusión, yo creo que los acontecimientos internos en Venezuela también tienen que reflejar una lectura más allá de la pasión y del momento. ¿Qué pasa en Venezuela? Pienso que hablar frente a un venezolano de Venezuela también es un poco de desafío, pero debo decir lo siguiente. La gente piensa en el acontecimiento del 3 de enero, pero se olvida que la combinación de chavismo y madurismo comenzó con una victoria electoral en el año 1998, juramentado en el 99. Y cuando tú combinas del 99 al 13 y del 13 a la fecha, son 26 años de ejercicio gubernamental, donde las características autoritarias están fuera de discusión. Es decir, el modelo político venezolano no solo tenía un cuestionamiento en la comunidad internacional, sino que ya empezaba a generar un resquebrajamiento interno, aderezado a otros componentes que mucha gente no lo lee correctamente. Mira, en la tradición política venezolana, si bien es cierto el Pacto de Punto Fijo de 1958 marcó las características de una etapa de democratización posterior a Pérez Jiménez, en Venezuela siempre se construyó una alternativa política de izquierda, que Rómulo Betancourt, siendo presidente, y Carlos Andrés, ministro de Interior y Policía, tuvieron que enfrentar esa guerrilla. Ustedes no estaban nacidas. Pero bueno, yo voy al referente de alguien que sí tiene edad para recordarlo. Petkov, Douglas Bravo, Fabricio Ojeda. Así es. Pero hay una figura fundamental, ya muerto también, José Vicente Rangel. Y ellos marcaron una modalidad y un discurso respecto al tema de la guerrilla. A tal punto de que Jorge Rodríguez, padre de esa Delcy, fue un militante que se inició en una expresión estudiantil de Acción Democrática, pero terminó fundando lo que se llamó la Liga Socialista. Y es una persona que tiene en el registro de América Latina un precedente interesante. Él organizó un proceso de secuestro, el más largo, de 3 años y 4 meses, a un inversionista norteamericano que representaba los intereses de una compañía que se llama Owens, y terminó asesinado en un cuartel. Póngale comillas, porque evidentemente hubo una acción de desconocimiento de sus derechos fundamentales. Frente a eso, yo pienso que la raíz fundamental del hoy cuerpo, que es la combinación de chavismo y madurismo, experimentó una mutación. Desaparecido Chávez, las 4 figuras fundamentales. Padrino López sí tiene vínculos históricos con Chávez. Era jefe del Puente Tiuna cuando la primera acción, y Diosdado era el vicepresidente en la crisis del 2002. Ahora, los otros 2, que son los hermanos Rodríguez, sí son de factura madurista, porque hicieron el crossover hacia allá. Y frente a eso, comienza en Venezuela y en la comunidad internacional lo que muchos llaman la transición hacia la democracia. La transición no es una fórmula perfecta. Yo creo que eso es una materia de estudio. Mira, yo refiero a mucha gente que está hablando sobre el tema, que se lea la transición de Polonia, la de España, interesantísima, y yo creo que hay 2 modelos de transición un poco singulares. El caso de Chile, porque después que Pinochet pierde el plebiscito, la modalidad de transición fue dejar a Pinochet de senador vitalicio. Y en el caso específico también de Nicaragua, en aquella derrota histórica frente a Violeta Chamorro, los nicaragüenses armaron un proceso de transición, dejando a Humberto Ortega como ministro de las Fuerzas Armadas. Lo que estoy diciendo es, repito, que en Venezuela se inició la ruta hacia la transición. ¿Cuáles son los factores? La lectura que hace mucha gente. Yo apelo al sentido del pragmatismo, de la realpolitik. Los ilusos, los puristas,
creyeron que era posible hacer una transición químicamente pura sobre la base de que el liderazgo opositor viniera. No. En Estados Unidos hay una lectura específica de qué ha pasado en Medio Oriente cuando ellos decapitaron dictaduras y trajeron a las fuerzas opositoras. Se los llevaron Eso a se todos. le atomizó. Entonces, ellos han preferido organizar un proceso de transición, no es el ideal, con negociaciones, y la gente se olvida de un componente que yo quiero colocar sobre la mesa aquí. Y es que, si bien es cierto, la situación de Venezuela hoy es diferente, la política exterior norteamericana ha tenido 3 picos importantes. La primera, la doctrina Monroe, 1823. En segundo lugar, Big Stick, Roosevelt, política del gran garrote. Y ahora, que es una política de seguridad nacional, donde con posterioridad a los acontecimientos del 11 de septiembre, los norteamericanos definieron un concepto de política. Dura, poco entendida, pero el orden es preservar sus intereses. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente, que mientras los Estados Unidos pensaron, y voy a citar a Fukuyama, de que el fin de la historia era un acontecimiento incuestionado, se equivocaron en el cálculo, porque las fuerzas políticas de izquierda que por la década de los 70 y de los 80 no creyeron en la opción electoral, fueron capaces con el estímulo de Chávez de ganar elecciones. Entonces ellos le cambiaron el mapa. ¿Qué pasó? Pasó en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, pasó en Paraguay. Entonces los Estados Unidos, con una concepción de política diplomática totalmente diferente, con rasgos evidentemente conservadores, ellos van a reivindicar aquel concepto de Monroe de que América para los americanos. Ellos van a establecer un sentido de mayor control sobre lo que pasa en este lado del continente. Usted puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que es lo que se ha concretizado en Venezuela. Y yo quiero preguntarte sobre estas últimas horas, por decirlo de alguna manera, porque, y debo decirlo, coincido prácticamente con la totalidad de tu comentario, salvo en la parte de lo de que Jorge y Delcy son una factura necesariamente madurista, porque hicieron la transición. Exacto, porque Jorge Rodríguez, recordemos, fue presidente del Consejo Nacional Electoral. No, él le validó fraudes y después pasó a ser vicepresidente. Exactamente. Entonces, salvando eso, coincido prácticamente con la totalidad de tu comentario. En las últimas horas hay que evaluar, decía yo, pienso, la actuación de una Delcy Rodríguez que está de manera encargada, así lo han dicho ante la Asamblea Nacional, también pienso yo ilegítima, porque no se conocen ni siquiera los resultados de esa elección. Entonces, ¿cuál es la percepción que tú tienes sobre el rol que podría tener una Delcy Rodríguez, que según la administración Trump podemos creerle o no, cuando dice que ella está cooperando? Mira, lo primero es la trampa jurídica. El argumento que usaron fue un desplazamiento forzoso del poder. Sí. ¿Por qué eso es importante sostenerlo? Porque como su hermano Jorge, el jefe de la Asamblea, él tiene una capacidad de generar una especie de vacío en la formalidad constitucional para avanzar en la negociación de carácter político. Porque, repito, esto es una crisis política, donde los elementos jurídicos van a jugar su rol. Segundo lugar, lo que yo voy a decir es un poco duro, porque uno defiende valores, pero la realidad política se construye en el día a día. Sí. Entonces los venezolanos tienen un tema ahí que resolver, con un planteamiento que hizo el presidente Trump cuando daba la rueda de prensa, que a mucha gente se le olvidó. Dijo, nosotros vamos a contribuir con la reestructuración de la industria petrolera y la inversión extranjera va a llegar. Lo doy solo como dato. La información que tiene la OPEP es que el año pasado en Venezuela se producía diariamente 1.426.000 barriles. Cuando se nacionalizó la industria petrolera en el año 1976, siendo Carlos Andrés Pérez presidente de la República, la producción mundial era de 2.184 millones de barriles. Hay una realidad. ¿Cuál es el problema? Que el 60% de la producción petrolera de Venezuela está vendida a China. Y aquí hay un tema de carácter geopolítico. ¿Por qué? Porque mientras Chávez y Maduro tuvieron vientos favorables en términos de precios internacionales, ellos contribuyeron con 3 cosas para los intereses de ese orden. Hicieron lo siguiente: expandieron las causas de izquierda por la vía electoral, ampliaron la inversión china en América Latina y, sobre todas las cosas, el petróleo constituyó un instrumento geopolítico. Y frente a eso hay una reacción natural de los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que es buena o mala. Y sobre esa dirección ellos van a entrar en una etapa de negociación.
su pieza útil en la actual coyuntura Claro. es sin lugar a dudas Delcy Rodríguez. Sin duda. Ahora, eso no significa que ellos no van a entrar en un proceso de observación detenida de su comportamiento. Además, en Venezuela se inicia una fase de acomodo de poderes y de intereses. Ahora, lo que espera la comunidad internacional son señales. Salida de los presos políticos, no represión, apertura democrática, llegada de los exiliados. Yo pienso que esa debe ser la mecánica. Ese debe ser el termómetro. Sí, esa es la mecánica que la comunidad internacional va a validar con responsabilidad. Guido, lamentablemente tenemos que volver al patio y hablar de la política local y salir de esa geopolítica tan apasionante que tú desarrollas. El año comienza hoy oficialmente. Sí. Ayer el presidente comenzó con su decreto 126 y se rumorean ciertos cambios en el tren gubernamental. El gobierno quedó tocado el año pasado con el tema SENASA. Te pregunto, ante todas esas realidades, los desafíos económicos, ¿cómo tú visualizas este 2026 que empieza y qué tan cierto y qué tan oportuno sería la posibilidad de que el gobierno pudiera relanzarse con ciertos cambios? Ok. La facultad de los cambios es estrictamente la voluntad del presidente de la República, porque eso es un mandato constitucional. Él tendrá sus tiempos y sus maneras. Yo respeto mucho eso. Ahora, en lo que implica el desarrollo de políticas públicas que impacten de manera favorable y cambien el golpe que implicó SENASA para la ética gubernamental, eso está fuera de discusión. Y yo quiero comenzar diciendo, desde el punto de vista del deseo de transparencia, es innegable que la sociedad dominicana ha aumentado su capacidad crítica respecto al comportamiento de los servidores públicos. Y quien acompaña al presidente tiene que hacer plena conciencia de que esa capacidad de auscultarnos se traduce en dos direcciones: en impugnación de la gestión y una pérdida de legitimidad de la organización política. Y que las razones fundamentales que condujeron al éxito real de nosotros, entre otros factores, era el convencimiento de que no nos íbamos a comportar de manera similar a los que desplazamos del poder por la fuerza del voto. Hay que tener cuidado con eso. Y cualquier funcionario público que con su actitud desborde los parámetros éticos del gobierno no merece acompañar al presidente y nos daña desde el punto de vista electoral. Segundo orden. El tema de la economía dominicana es un desafío pendiente. El último cuatrimestre del año crecimos solo 2.2%. Yo los invito a que lean un artículo de Jeffrey Lizardo que acaba de publicar hoy en los periódicos, interesantísimo, con la rigurosidad que la gente conoce, en la dirección de que hay aspectos pendientes. ¿Cuál es la proyección del crecimiento de la economía dominicana? Vamos a superar el 2.2%, afortunadamente mucha gente cree que podemos rebasar 4%. ¿Cuáles son los aspectos a reivindicar? Pienso que la política social del gobierno tiene que seguir generando una aproximación entre los pocos, los poquísimos que tienen mucho y el resto que tiene poco. Y en esa dirección, cuando tú ves que hay indicadores en materia macroeconómica halagadores, como cuáles, que la República Dominicana sigue reduciendo el nivel de pobreza monetaria, en primer lugar, que en segundo lugar el nivel de su alimentación bajó a 19%, y que en el último cuatrimestre del año nosotros fuimos capaces de generar en la República Dominicana 120,000 empleos directos. ¿A qué alentamos? Alentamos a que el sector de zona franca siga avanzando, generar 200,000 empleos directos, que las remesas sigan siendo un símbolo alentador. Proyectamos que representen el 12% del Producto Interno Bruto, superando el 10.5%. Y hay un aspecto que a mí me llama la atención. Yo creo que el gobierno dominicano, nosotros tenemos que concentrarnos en un tema del desarrollo industrial. El país tiene que darle un impulso nuevo a las políticas de industrialización, porque generan empleo de calidad, impactan favorablemente a la economía dominicana. Hay otros aspectos que están pendientes, el tema migratorio. Yo creo que el gobierno dominicano no puede soltar, yo jugué a baloncesto alguna vez en mi vida, nosotros no podemos dejar de guardiar el tema migratorio, porque la realidad de nuestros vecinos y la inviabilidad institucional que hay allá siempre es un tema pendiente. Muy a pesar de que la percepción no nos ayuda y hay que construirla, yo soy de la gente que cree que el dato mata al relato. Y en esa dirección yo quiero reconocer que en materia de homicidios, los indicadores establece que la República Dominicana existe por cada 100,000 habitantes 8 homicidios, superando a países con precedentes y comportamientos tan interesantes como Costa Rica. En caso de Santiago de los Caballeros, que hay santiagueros, yo debo decir que 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, son indicadores importantes, tenemos que seguir avanzando y va a ser facultad del presidente hacer algún tipo de ayornamiento
a su administración, pero en el caso específico nuestro, tenemos temas pendientes en la institución. Nosotros queremos decir, y lo podemos hacer aquí, que a partir de mañana comenzamos toda una política educativa respecto al tema esencial. Nosotros comenzamos diciendo el año pasado sobre el tema del fake news y ahora vamos a trabajar con el tema de la extorsión distorsiva, cómo en la República Dominicana las redes sociales y la estructura de comunicación están al servicio de niveles de extorsión, porque no te las has recibido, documentación, tenemos grabaciones, informaciones, documentos, personas que han sido afectadas por el tema de la extorsión, desde las cárceles, figuras del ámbito empresarial, político, líderes en el mundo deportivo, y vamos a accionar en esa dirección. Bueno, Guido, terminamos. Se me quedó un tema importante de valorar la actual política post-Maduro de la República Dominicana, porque se está hablando mucho de democracia, de Maduro, pero creo que el tema es por otro sitio. Ahora, ¿cómo gestionar esta transición? Te voy a invitar a que escriba en El Caribe un artículo sobre esos temas. Con gusto. Brevemente. La última provocación que te puedo plantear es que si hay un dirigente político que ha definido su línea respecto a la actual situación, ha sido el presidente de la República y el gobierno. Pero bien. Nosotros que se tomen su tiempo. Pero bien, está bien. Yo leí a Yanesi, que escribió eso. Tus aspiraciones, tú dijiste como que en el 26 te iba, brevemente. No, yo he dicho y he sostenido que hicimos un acuerdo en Jarabacoa y que el año 26 va a estar orientado fundamentalmente a transformar la estructura de mando partidario. Yo soy una persona obediente a los mandatos de la legalidad y usted no puede aspirar a la presidencia de la República y desde la aspiración y respetar las normas legales. Pero cada vez que se presenta una coyuntura donde los temas fundamentales hay que debatirlo, yo pienso que la sociedad dominicana y la base del partido tiene la oportunidad de aquilatar quién tiene los requerimientos, la formación, la destreza, la preparación para tener al final de la jornada la candidatura dentro del partido. La política dominicana no puede seguir postulando a gente que piensa con faltas ortográficas y puede ser aspirante a la presidencia de la República. ¿Tú vas para la dirección ejecutiva en la renovación? No, yo estoy en la dirección ejecutiva. ¿Y cuándo? Pues Sí. tú no entraste, ahí ya te dieron un decreto. No, espere, no por decreto. Yo estoy en la dirección ejecutiva hace más de 4 meses, porque siempre me resistí a ingresar por las características de la elección. Y frente a un requerimiento del presidente de la República, el presidente del partido y de la secretaria general, asisto a todas las reuniones de la dirección ejecutiva del PRD. Bueno, muy bien, muy bien, Guido. Pero mira, eso es una revelación aquí. Estamos obligados a una pausa. Este es un día especial, es el feriado de Reyes. Realmente, el Día de los Santos Reyes es el martes 6, pero en virtud de una ley de 1997, es de lo que se regresan al lunes. Pero vamos a hablar de los Santos Reyes, vamos a hablar con el padre Kennedy Rodríguez. Yo le digo colega a veces porque es el director de prensa y comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, un comunicador nato. Además, es el párroco de la parroquia San Antonio de Padua. Amigo de la casa, amigo nuestro, que nos ha venido a acompañar en esta ocasión, y con el saludo de bienvenida vamos a dejar que usted mismo, padre, nos hable del simbolismo de la significación de la fecha. Claro que sí, un saludo mi querido Nelson, mi saludo también a Janet, a Héctor aquí presente y a cada uno de ustedes. Ya yo me siento parte de la familia de CDN porque vengo con frecuencia aquí. Y claro, hablar un poco de esta gran fiesta que es la Epifanía del Señor o los Santos Reyes Magos, como se conoce tradicionalmente y popularmente. Lo primero es que yo, si ustedes me lo permiten, voy a leer el Evangelio de Mateo que nos narra precisamente ese momento, porque todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Del Evangelio de San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir una estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país
y le preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha prescrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá el jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciendo, vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlo hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayeron de rodillas y lo adoraron. Después abrieron su cofre y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueño un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Está debidamente Los documentado. Reyes Magos, la estrella, Belén, el Niño Dios. Es una celebración muy enfocada en la niñez. En ocasiones anteriores, a propósito de los Reyes Magos y de los regalos, hemos hablado con usted de la ilusión de un niño al recibir un regalo. E incluso en alguna ocasión le he cuestionado hasta qué punto y hasta qué edad debe mantenerse en un niño esa ilusión de que son los Reyes Magos que les traen su regalo. Claro que sí, es que es una tradición bonita, hermosa, donde, claro, y bíblica, porque está en las Sagradas Escrituras, y esa tradición consiste precisamente, así como al niño Jesús le llevan oro, incienso y mirra, que son regalos muy profundos a la vez. El oro significa la realeza de ese niño, la mirra significa la pasión y el sufrimiento que va a tener ese niño cuando se haga hombre. Y también el oro, el incienso, y también el incienso significa lo divino, la divinidad, el más allá. Entonces, con esos tres regalos, que son tres regalos muy profundos, y ya están profetizando, ese niño será lo que va a ser ese niño en un futuro. Entonces, así como los magos le llevaron reyes a los niños, así también está la tradición donde los padres también compran sus reyes a los niños, los reyes van y regalan a los niños. Y yo que tengo en la parroquia, un ejemplo, todos los años van los Reyes Magos y llevan golosinas, porque en San Antonio los niños llevan regalos para los niños pobres. Entonces, usted ve esos niños felices, contentos con ver los trajes. Hay que recordar que Melchor representa el mundo europeo. Hay que recordar también que Gaspar representa el mundo asiático y Baltasar representa el mundo africano. Entonces, o sea, la representación de la humanidad en ese tiempo, como se concebía. Y esos regalos vienen de todas partes, vienen a ofrecerle al niño ese regalo. Y qué bonito cuando nosotros hacemos feliz a un niño, hoy que es el día feriado, también mañana le hacemos ese regalo a los niños, que no se pierda esa tradición. No le pueden, iba a decir un término fuerte, robar la infancia a los niños, pero casi lo digo. No le pueden a los niños robar la infancia, que los niños sean niños. Por eso es importante, Nelson, Janet y esto, es importante que los niños vivan su etapa, porque a veces uno ve que ya los niños no viven su etapa y ya quieren ser adultos y quieren ser ya, qué sé yo, señoritas y jóvenes. Hay que dejar que los niños sean niños. Y ese cambio, padre, le ha robado a los niños esa etapa,
ese momento que antes se vivía con muchísimas ilusiones, pero que hemos visto que se celebra, vamos a decir, como en 2 días. Hay gente que lo mantiene, que lo hacen el día 6, hay gente que lo hará hoy, pero eso en sentido general se nota que le afecta en el impacto que debe tener el evento como tal. Siempre la iglesia ha abogado porque eso se pueda cambiar y la iglesia tiene mucha influencia. ¿Por qué en esta ocasión no lo han tomado en cuenta? Claro que sí, se ha pedido varias veces que se ponga el Día de Reyes y que sea el feriado el día 6, porque el día 6 es el día de la Epifanía del Señor, de los Santos Reyes en el mundo entero, a nivel de Iglesia Católica. Y a veces aquí, no sé quién fue tan creativo y se le ocurrió cambiar todas las fechas. Entonces, ojalá también que los niños reciban su juego el día 6 y el día 6 sea feriado. La iglesia, como quiera, nosotros seguimos celebrando el día 6, la liturgia propia y los regalos también el día 6. Lo único que hay un poco ahora de, vamos a llamarlo distorsión, porque hay uno que ya, un día como hoy, que es el feriado, lunes, pero mañana es el día propio de los Reyes. Entonces, ojalá nuestras autoridades nos ayuden en eso, imponiendo el día feriado, el mismo día 6, para que los niños puedan disfrutar sus Reyes y no haya tantas situaciones y confusiones. Ojalá también nuestras autoridades nos ayuden ahí para que pueda haber esa sintonía y los niños disfruten su día de feriado con sus padres, el día de Reyes, de la Epifanía del Señor. La inocencia que se percibe que los niños ahora la pierden más temprano, no solamente se debe, o quizás si lo evaluamos bien, lo que menos ha impactado es el cambio de la fecha. ¿Qué ha cambiado tanto en la familia y cuáles valores hace falta rescatar para que los niños mantengan eso, su inocencia, y vivan cada etapa? Claro que sí. Con respecto a la familia, mira, hemos celebrado recientemente, el domingo antepasado, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, donde se busca fortalecer, ¿entiendes? Y hacer un llamado a la unidad familiar. Realmente la familia hay que fortalecerla. Gracias a Dios todos tenemos una familia, ¿entiendes? Y cada quien tiene que cuidar, valorar y apreciar su familia y prestar servicio en su familia. Dice una bienaventuranza de Mateo, dichosos los que trabajan por la paz. Pero también yo debo trabajar por la paz en la familia, para que en los matrimonios haya armonía, comprensión entre el hombre y la mujer, tu compañero, tú y tu compañero, tu compañera. Entonces, en la familia se ha perdido también ese respeto a los padres, que hay que seguir enfatizando. El cuarto mandamiento habla de honrar al padre y a la madre, porque así como tú tienes ese respeto sagrado, esa obediencia, ese amor a tus padres, oye, hijo fuiste y padre será. Así también las nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos, te van a tener ese amor y ese respeto. Lo malo es, y aquí voy, lo desagradable es cuando usted ve un abuelo abandonado y sus nietos y sus hijos cerca en el entorno y a veces no se olvidan de ellos. Lo ve en un apartamento o solamente ellos piensan que con llevarle, con que tenga comida, ahí ya es suficiente. Y ese abrazo y ese cariño y ese paseo con la familia y esa ternura, todo eso hace falta. Y hoy hay mucha gente en depresión y muchos ancianitos en depresión por falta de ese cariño de sus parientes, de los amigos, que muchas veces, como decía el Papa Francisco, que esta cultura es la cultura muchas veces del descarte. ¿Qué quiere decir eso, descarte? Oye, que te utilizo y ya te abandono. Tú me criaste y hasta luego. Ya yo me puedo defender solo, ya yo estoy produciendo solo, ya yo trabajo. Adiós, bye bye, abuelos, abuelas, padres, madres. Y no, la familia tiene que estar siempre integrada, siempre unida, apoyándose mutuamente, porque suficientes situaciones y desafíos hay en la sociedad. Qué bueno cuando tú sientes a alguien que te respalda, que te ayuda, que te da un consejo, que incluso te pone la mano en los hombros y te da una palmadita, ánimo, fuerza.
eso no es nada, estamos aquí para apoyarte. Pero hay que evitar todo egoísmo en las familias, hay que evitar también todo ese mundo muchas veces de que se va alejando de las propias familias e incluso que no valoran la familia. Padre, el Día de Reyes, lamentablemente, penosamente, se dan situaciones que dejan claro, se hace evidencia la desigualdad, la pobreza, y el problema no es tanto que un niño tenga mucho y otro poco, el problema es cuando hay un niño que no tiene nada. Entonces, ¿cómo explicarle a un niño que un día tan especial él no tenga un juguete en la mano? Déjeme ponerle música a eso. Hay un bolero de Felipe Rodríguez. Sí. Los reyes no llegaron. Ay, ay. Dice, madre, qué malos son. Entonces, le echan la culpa a los reyes que no pasaron por esa casa. Vamos a hablar de eso, de los sectores más vulnerables. Oye, de verdad que es fuerte. Solamente con ustedes pronunciarlo, decirlo, que los reyes no llegaron, esos niños que no le llegan reyes. Yo tengo que decir que nosotros también como iglesia estamos solicitando, somos centros de acopio, y yo agradezco a tantos hermanos que van, por lo menos a la parroquia donde yo estoy, a muchas parroquias, y llevan sus regalos para que los niños tengan con qué compartir. Y hemos distribuido el año pasado, me recuerdo yo, regalos para los Alcarrizos, regalos para el Santo Domingo Este, regalos en Higüey, regalos en el sur. Y en el sur me encontré una persona que le hemos dado una muñequita, una cosita simple. Y ella después ha escrito, ay, gracias Padre, porque mis niños no tenían nada con qué jugar, no tenían reyes. Y gracias a ese detallito, ellos están felices y contentos. Lamentablemente todavía eso se da, que los niños, hay muchos niños en nuestro país, porque no todo es el casco urbano, no todo es el Gran Santo Domingo o Santiago, esas ciudades fuertes. ¿Cuántos niños realmente que no reciben un juguetito? ¿Cuántos niños todavía en la actualidad, en este día, hoy y mañana, que no reciben? Y ojalá que el mundo empresarial, la iglesia, las instituciones del gobierno puedan seguir trabajando en eso y reforzar con un juguete para los niños, para que sean felices, para que sonrían en este día y no que vean al amiguito jugando con su juguete y a ellos no les llega nada. Pero eso no es culpa de los Reyes Magos que no vinieron, eso es culpa de los padres que por favor, ahí tampoco muchas veces no es culpa incluso de la pobreza, sino a veces también es la negligencia de no comprarle un detallito a tu hijo, a tu hija. Ahí entra el valorar también la familia y ayudar para que todos podamos tener ese cariño y ese amor. Más que una pregunta, quiero compartir una inquietud. Eso es lo bueno, que esto es un diálogo fraterno. Usted hablaba del creativo de Venezuela, pero también mencionaba el marketing, el aspecto comercial. Ya en octubre se comienza a vender la época navideña y propiamente los reyes también. Entonces, algunos personajes, me refiero específicamente a los políticos, porque hay entidades y fundaciones que donan regalos, algunos políticos instrumentalizan la fecha. Y qué bueno, dan muñecas y bicicletas. Eso no es criticable. No, eso es bueno. Eso es bueno, pero realmente tiene una finalidad que es hacerse más visible, esos políticos. Entonces vamos al aspecto comercial, mercurial, de las celebraciones navideñas en sentido general, por eso le mencioné octubre, y también lo que tienen que ver con llevar un regalo interesado a los niños. Lamentablemente esas cosas también se dan, que se saca provecho de eso, o se toma parte de un presupuesto realmente y le dan a un niño, compran regalos, pero realmente algo insignificante con respecto al presupuesto que tomaron para eso, y lo toman para otra cosa. Lamentablemente, y es que nuestro país tiene que seguir avanzando en la honestidad,
en la sinceridad. Mira, la iglesia, nuestra iglesia, celebró el año pasado, el año de la honestidad. Y se habló por un lado, por otro lado, porque se veía precisamente, se hizo un estudio y se veía que en nuestro país había mucha deshonestidad, para no decir corrupción, incluso sustraer cosas que no eran de uno, muchas artimañas. Entonces, nuestro país, nuestra nación tiene que seguir avanzando en la honestidad, en la sinceridad, incluso en no hacer tanta apariencia, en no tomar las cosas con doble sentido, ¿entiendes? De corazón, si hay que regalar algo a un niño, vamos a dárselo de corazón, pero no va a agarrar tampoco un niño para un conjunto de fotos, para hacer tu política, porque ya eso tampoco es bueno, ¿entiendes? Y estamos metidos ahora en un medio de una situación de también, es lamentable, ¿entiendes? Que se tomen las cosas, qué sé yo, el dinero de la salud para otras cosas. Y qué lamentable después cuando sale todo esto. Y qué lamentable cuando nosotros somos insaciables. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que queremos más. Incluso aquí hay gente que ya su patrimonio le da para él vivir bien, sus hijos, sus nietos y otras descendencias, pero son insaciables. En vez de ayudar a tantas personas en el mundo de la salud, que yo soy de un pueblo de Enriquillo, Barahona, oye, usted va al centro médico ahí y a veces no encuentra ni una jeringuilla, ni una curita. Entonces, da pena, de verdad que sí. Da pena ver una gente en un banco esperando que su medicamento pase. Y una hora y media, esperando que pase su medicamento. Y después, mira, no pasó el medicamento, el seguro no lo aceptó. Ah, pero ahí no pasa. Pero por otro lado, todos esos millones sí pasan. Entonces, de verdad que tenemos que mejorar como sociedad y ayudarnos más, esa mano amiga. A mí siempre me viene a la mente San Agustín de Hipona, cuando dice, necesitas una mano, aquí hay dos para ayudarte. Bien. Esa mano amiga, y hay que evitar ese egocentrismo, todo en torno a mí, que sea yo, que sea mi familia, lo mío, también hay que dejar caer las migajas. Dejen caer las migajas también en el mundo de la salud, dejen caer las migajas ahora para los niños, sobre todo esos niños que están fuera de las grandes urbes, en esos campos llenos de precariedad y esos campos esos barrios llenos muchas veces incluso hasta de miseria. Pero no me quiero meter ahí. ¿Cuál es el tema? No, padre, pero usted está hablando, sin mencionarlo, usted está hablando del caso Senasa. Entonces, ha llamado la atención como que sectores de la iglesia, incluyéndolo usted, han mencionado particularmente este caso. Ha habido otros casos de corrupción. Es que ustedes entienden que este ha sido de los peores por la característica que tiene. Lamentablemente, sí, porque el mundo de la salud es un mundo que todavía hay que seguir trabajando, muy susceptible. Y uno también ve las precariedades que muchas veces uno ve la gente buscando con una recetica, buscando una ayudita. Entonces, cuando uno ve también tantos millones, claro, también un engaño, hay un engaño. Si usted se va a fondo, a la parte espiritual, es un engaño del mismo maligno que se le mete a la gente para que lo hace insaciable, egoísta y que se deja, porque muchas veces el dinero es la causa de todos los males. Por eso hay que tener mucho control. Y dice el apóstol San Pablo, está de pie, cuidado que no caiga, porque en un puesto cualquiera puede también caer. Hay que ser fuerte en ese sentido y no dejarse dominar. El dinero está para que tú lo utilices, para que tú hagas obras buenas, pero no dejarse dominar por el dinero. En muchas familias también se dejan dominar por el dinero, que queda una herencia y se ponen enemigas todos los miembros luchando y destruyéndose a sí mismos. Hay que cuidarse
y hay que darle al mismo dinero su lugar. Pero estamos hablando de reyes y de niños, ¿verdad que sí? Y Sí, pero nos salimos del tema. Muchos Ay, juguetes Dios se mío, pudieron haber padre. comprado. Sí, no, pero antes de un mensaje Pues final sobre los juguetes, sobre los niños, sobre la fecha, a Yanesi le ha cogido que la iglesia está comunicando y que más y mejor ahora, con los cambios recientes. ¿Es así o realmente era una percepción que uno tenía? La iglesia siempre ha trabajado y siempre ha comunicado. Y es una gracia. Y la iglesia vive en diferentes tiempos. Y hay que decir también que los pastores de la iglesia, cada quien tiene su carisma. ¿Entiendes? Y hay uno que trabaja más con la juventud. Y viene otro que trabaja más con la vejez. Y viene otro que trabaja más con lo institucional. Y es una bendición de Dios. Te pongo un ejemplo, el Papa Francisco era un papa que trabajaba más cercano, vamos a decir, al mismo pueblo, en muchas obras sociales, que era una maravilla. Viene también el Papa León, que sigue trabajando en esa línea, pero también la parte institucional del mismo Vaticano le interesa que todo siga caminando lo mejor posible. Entonces es una gracia. Un pastor y otro pastor que venga es una gracia, porque todos son necesarios. Lo malo es cuando están todos nada más en una línea y se descuida la otra línea. Y se está comunicando muy bien, gracias a Dios. Y nosotros tenemos también varios medios de comunicación donde estamos reforzando la evangelización a través de los medios de comunicación. Somos afortunados que tenemos varios medios, porque yo conozco diócesis en América Latina, oye, que no tienen un medio, y nosotros tenemos varios, y estamos todavía valorándolo mucho más y cuidándolo mucho más. Y tanto la antigua administración como las nuevas van a seguir enfocados en fortalecerlo. Usted tiene una gran responsabilidad, porque usted es el director general de Multimedios Vida. Televida, Radio ABC, Radio Vida. Ahí estamos luchando con todos nuestros medios, de verdad que sí, comunicando como tantos canales y tantos medios, comunicando valores, principios, ética, moral, hablando de la familia, para que la familia no pierda su horizonte, para que no nos desenfoquemos de una buena cultura, de la unidad de la familia, reitero y repito, y también que los hijos crezcan sanos en los hogares y que los padres amen a sus hijos y los hijos obedezcan a sus padres. Por eso fue que le dije colega cuando comenzamos. Terminemos, Padre Kennedy, con un mensaje en el Día de los Santos Reyes o en el feriado de los Santos Reyes. Claro que sí, vamos a hacer una oración para dar la bendición a todos ustedes, los que están también aquí, y con un mensaje. Nada, en este Día de los Santos Reyes, que es mañana y ya desde hoy lo tenemos libre, vamos a hacer feliz a un niño, vamos a colaborar con un niño, vamos a regalar juguetes a los niños, especialmente a aquellos que no tienen nada. En este Día de los Santos Reyes también, que así como se celebra la manifestación, la epifanía del Señor, así también el Señor se manifieste en nuestros hogares, en nuestra familia, y que el Señor conceda familias unidas, familias llenas de amor, familias llenas de paz, y que podamos vivir en una sociedad en armonía, en una sociedad también donde vayamos desarrollando y progresando todo, para que podamos tener todo lo necesario para el sustento en la familia y los hogares. Y nada, que Dios siga bendiciendo nuestras familias y nuestra sociedad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y todas nuestras familias y hogares. Amén. Bueno, muchas gracias al Padre Kennedy Rodríguez, párroco de San Antonio de Padua, por acompañarnos con palabras tan tiernas, tan hermosas, enfocadas, referidas a la niñez, a los Reyes Magos, a la estrella que guía a Belén. A la pausa. Bien, ustedes vieron una entrevista ahí con el Padre Kennedy que nosotros teníamos pregrabada para ayer, pero ayer hicimos un programa especial con Guido Gómez Mazara presente. Nosotros vamos a despedir la emisión del día de hoy, 6 de enero, Día de Reyes. Día de Reyes. De los Reyes. Este es el de Reyes, de verdad. Sí, no el de de ayer. los Santos Reyes. Dale, Señores, Bella. Bye, bye. hasta mañana.